El presidente salvadoreño Nayib Bukele, locuaz presidente y realmente con ínfulas de dictador, hace unos días, sin embargo, se convirtió en la ridiculez, acabó haciendo un gran oso en Washington, D.C., porque de manera inesperada y, bueno, sin ser invitado, fue a Washington, viajó en un avión privado, evidentemente, de El Salvador a la capital de los Estados Unidos, porque quería entrevistarse con Joe Biden, con el presidente, sin tener cita previa. O sea, quería que lo recibiera sí o sí. Y lo cierto es que Biden pues, le dijo que no, que ni siquiera fue recibido por el staff de la presidencia de los Estados Unidos. Así que fue a Washington únicamente, ahora sí, literal, a pasear. Y una vez que esto lo filtraron directamente en medios estadounidenses, en particular en AP, en New York Times y otros, bueno, Nayib Bukele ya no sabía ni qué hacer ni qué decir ante el hecho de que finalmente Joe Biden le negó cualquier tipo de contacto con él. Y bueno, ahora se preguntan pues qué va a suceder, porque ahorita van elecciones legislativas y podría venir pues una especie de operación estadounidense para intentar tumbarlo del poder a este locuaz y autoritario presidente Nayib Bukele. Y es que vamos a recordar que Nayib Bukele era amigo de Trump. Incluso por intentar quedar bien con el presidente anterior de Estados Unidos, Nayib Bukele aceptó la implementación de algo que llamaron acuerdos de asilo bajo la presidencia de Trump. Un acuerdo donde convertían a El Salvador y a Guatemala en terceros países seguros. O sea que los migrantes que salían de Honduras fueran detenidos en El Salvador primero y solicitaran al asilo antes de irse a Estados Unidos. Son acuerdos que son realmente muy leoninos, o sea, son muy duros contra las poblaciones y también contra los países. Pero bueno, lo cierto es que El Salvador aceptó, por quedar bien con Trump, este tipo de acuerdo. Y no solo lo aceptó El Salvador, también lo aceptó Guatemala y lo aceptó Honduras. Los tres países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica aceptaron estos acuerdos de asilos, que bueno, fueron pues aceptados, acordados y regulados por, en ese momento, el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, el Homeland Security, donde precisamente hablan de estos acuerdos del DHS con Guatemala, Honduras y El Salvador. Acuerdos de asilo que, repito, son muy duros, ¿no?, para los migrantes indocumentados que salen expulsados de estos países y que son la gran mayoría que ahorita están llegando a Estados Unidos. Sin embargo, detrás de estos acuerdos seguros siempre hay pues el incentivo económico, eso que quede claro. El incentivo económico en donde, bueno, pues o sea, aceptas que, bueno, vas a detener a los migrantes, pero bueno, yo te voy a dar pues un préstamo, te voy a dar apoyo militar, te voy a dar apoyos en otro tipo de cosas. Siempre finalmente los gringos dan un apoyo, en particular a las grandes élites gobernantes, se aceptan ese tipo de cosas. Y evidentemente en el caso de Honduras, de El Salvador y Guatemala también hubo este tipo de ofrecimientos. Tal vez por esa razón, por ejemplo, al presidente de Honduras, ¿no?, Juan Orlando Hernández, que es un muy conocido narcopresidente, finalmente no fue detenido. Tal vez a otros más también les dieron ese tipo de beneficios. Es algo muy común que hacen los Estados Unidos. Digo, no nos podemos sorprender. Bueno, ¿qué pasó entonces cuando llegó Joe Biden? Bueno, finalmente llega Joe Biden y de manera unilateral suspende precisamente estos acuerdos de asilo, estos acuerdos de tercer país seguro con estos países, El Salvador, Honduras y Guatemala. Esto lo anunció hace la semana pasada, precisamente el nuevo secretario de Estado, Antony Blinken. Y bueno, ya al final se puso fin a los llamados acuerdos de cooperación de asilo. En línea con la visión del presidente, hemos notificado a los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras que Estados Unidos está tomando esta acción a medida que comienzan los esfuerzos para establecer un enfoque cooperativo y mutuamente respetuoso para gestionar la migración en la región, comunicó Blinken. Entonces, estos acuerdos pues fueron suspendidos de manera formal y oficial por los Estados Unidos. Lo cual, bueno, pues es una buena noticia para los migrantes indocumentados que salen de estos países, que bueno, ya no van a tener tantas trabas legales para poder llegar a la frontera de los Estados Unidos. Pero supongo yo, obviamente también se suspenden los apoyos extraordinarios que daba Estados Unidos a los presidentes de estos países, ¿no? A las grandes élites que de una u otra manera aceptaban estos acuerdos tan duros para los migrantes. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues casi de inmediato saltó el primero
como que una especie de, no, se notó que no estaba muy conforme porque al final pues violaron una negociación y fue Nayib Bukele, el locuaz presidente de El Salvador. Este personaje que, bueno, primero se vendió como una especie de López Obrador, pero al final acabó siendo tan autoritario o peor que, por ejemplo, Donald Trump o Jair Bolsonaro, que incluso debemos recordar que hace un año más o menos metió al ejército directamente al Congreso de El Salvador a amedrentar a los diputados, o sea, por increíble que parezca. Y entonces él no le gustó esto y se fue a Washington, D.C., a hablar con gente precisamente para renegociar un acuerdo. Y bueno, lo cierto es que funcionarios de Biden y el propio presidente desairaron al líder salvadoreño en viaje a DC. Esto lo reportó directamente la Associated Press, que bueno, pues para estos temas es obviamente una buena fuente, ¿no? La AP, un medio estadounidense, y bueno, que también utilizan los del Departamento de Estado. El gobierno de Biden rechazó una solicitud de reunión con el presidente de El Salvador en un viaje no anunciado a Washington la semana pasada, mientras aumentaron también las críticas de los demócratas precisamente a Nayib Bukele. Dijeron al lunes 3 personas. Se produjo el viaje de Nayib. Se produjo después de que un alto funcionario de la Casa Blanca advirtiera que en una entrevista que Bukele y Biden, o sea, que Biden esperaba tener diferencias con Bukele. O sea, ya el presidente de los Estados Unidos ha señalado que va a haber diferencias muy duras con el presidente de El Salvador. ¡Oh, wow! Esto es importante señalarlo, ¿no? O sea, al final Biden pues no quiere a Bukele. Al igual que otros líderes mundiales que hicieron amigos de Trump, se enfrenta a un camino cuesta arriba en torno a la administración de Biden, que está buscando deshacer esas políticas. Se ha señalado que su relación con El Salvador está bajo revisión. Aquí, bueno, siempre quieren hacer sentir de que, por ejemplo, en el caso del presidente mexicano es exactamente lo mismo, pero lo cierto es que, bueno, México, bueno, sí fue amigo de Trump, pero por ejemplo, Nayib Bukele fue alguien que se le tiró a los pies a Donald Trump en contra de su propio pueblo, aceptando, por ejemplo, este acuerdo de tercer país seguro. El viaje sorpresa de Nayib Bukele se dio en medio de una pandemia, ¿no? Se le dio poca anticipación, en su mayoría evitan las reuniones en persona de los actuales funcionarios de Biden. Al rechazar la solicitud de Bukele, los funcionarios de Biden querían asegurarse de que Bukele no intentara promocionar ninguna reunión como muestra de apoyo antes de las elecciones legislativas a finales de este mes, claro, allá en El Salvador, donde busca expandir su base de poder. Sin embargo, señalan que sí hicieron una excepción cuando fue Lenín Moreno en Washington. Bueno, pero es que allá en caso de Ecuador habían las elecciones, donde por cierto perdieron, y bueno, había la intención de un gran fraude liderado por Estados Unidos, completamente muy distinto el caso de Ecuador, evidentemente, al tema de El Salvador. Entonces, es interesante cómo de todos modos quedó ridiculizado, ¿no? Este personaje que al final pues quiere quedar otra vez bien, quiere tirárseles al suelo, evidentemente, a la nueva administración de Joe Biden, pero por esta gran cercanía, y no solo gran cercanía, sino a vender su propio pueblo y su propio país a Donald Trump, pues esto lo ven muy mal pues los actuales jefes y los actuales jefes en Washington. Nayib Bukele, evidentemente, después de esta gran ridiculización que le hicieron allá en los Estados Unidos, ha salido a defenderse en Twitter, que bueno, es una red social, también utiliza mucho. El que cree que un presidente, señaló en una red social, va a viajar a otro país a sentarse a pedir reuniones, tiene que revisar bien su post, que sí posee un cerebro propio. Hace más de 100 años inventaron el teléfono sin tomar en cuenta otras tecnologías como para no llamar y coordinar una cita de antemano. Sí, pero al final fuiste exhibido por la prensa estadounidense, ¿no? Al final ni siquiera se pudo reunir Nayib Bukele con algún funcionario de medio pelo del Departamento de Estado, con el subsecretario para Asuntos Fronterizos de Centroamérica, por así decirlo. Tampoco, o sea, la verdad es que le dieron el cortón bien gacho a Nayib Bukele, y con lo cual podríamos ver que, bueno, pues Washington no está de acuerdo, o sea, con todo lo que representa Nayib Bukele, no tiene ningún tipo de interés en seguir con esta relación, y bueno, tampoco, no sé, claro, si vaya a impulsar o no un cambio de régimen, pero cuando menos no va a tener un apoyo para que permanezca, como por ejemplo sí lo vimos que sucedió mucho en Ecuador, con Lenín Moreno recibiendo un gran apoyo de los Estados Unidos, de la OEA, etcétera, etcétera. En caso de Nayib Bukele no veo que eso vaya a suceder. Bueno, amigos, eso es todo.
Hasta luego.